fase viene la fase M, periodo donde se presentan los procesos de mitosis y citoquinesis, que hacen parte de la división celular. Gracias a la división mitótica se puede generar nuevas células para el desarrollo, renovación y crecimiento de un organismo. Debido a su importancia en este video nos enfocaremos en la mitosis. ¿Pero qué es la mitosis? La mitosis es un proceso de división celular que empieza luego de la fase G2 y produce dos núcleos con el mismo material genético al de la célula madre, y con la citocinesis la divide en dos células hijas idénticas entre sí. La mitosis se divide en 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Además, tiene una duración de entre 30 minutos a 1 hora. La profase es la primera etapa de la mitosis. En esta fase los cromosomas se empiezan a condensar y se van a formar los cromosomas mitóticos, cada uno formado de 2 cromátidas unidos por un centrómero. En la profase también el citoesqueleto se desintegra, el uso mitótico se ensambla entre los centriolos y la envoltura nuclear desaparece. En el núcleo, al principio los cromosomas están distribuidos homogéneamente en el nucleoplasma, pero luego se aproximan a la carioteca. Esto indica que se aproxima la desintegración de la envoltura nuclear. Otro cambio es la reducción de tamaño del nucleolo hasta su desaparición. Debido a la desintegración del citoesqueleto, la célula toma una forma esférica y pierde el contacto con las células vecinas y la matriz extracelular. Simultáneamente, el retículo endoplasmático y el complejo de Golgi se fragmentan en vesículas pequeñas. La prometafase es la transición entre la profase y la metafase, un periodo muy corto de tiempo durante el cual la carioteca se desintegra y los cromosomas, algo más condensados, quedan desordenados. Los centrosomas arriban a los polos de las células y al desaparecer la carioteca, las fibras del huso invaden el área que ocupaba el núcleo. Por sus extremos libres, algunas fibras del huso se conectan con los cinetocoros de los cromosomas. Estas fibras se llaman cinetocóricas. Estas fibras no se unen a los cinetocoros todas al mismo tiempo, por lo cual hay movimientos de alejamiento hasta que las fuerzas se equilibran. Otras fibras llamadas polares se extienden más allá del plano ecuatorial de la célula y sus tramos distales se entrecruzan con los provenientes del polo opuesto. Existen también las fibras de Lasker. Estas son las más cortas, irradian en todas direcciones y sus extremos se hallan aparentemente libres. En fin, en la prometafase, con la fragmentación de la envoltura nuclear, los microtúbulos del huso mitótico quedan unidos a las cromátidas hermanas de cada cromosoma en sus cinetocoros. Los microtúbulos se alargan y se contraen para mover los cromosomas hacia el centro del núcleo. La metafase es caracterizada por la organización del huso mitótico y la disposición de los cromosomas en la placa ecuatorial. Durante la metafase, los cromosomas de la célula empiezan a alinearse en el plano medio por medio de la unión de los microtúbulos en polos opuestos a cada cinetocoro de las células cromátidas hermanas. Durante la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven a polos opuestos. Cada excromátida ahora es un cromosoma y se mueven a los polos opuestos del huso. La fase termina cuando todos los cromosomas llegan a los polos. En este periodo se produce la partición de las coecinas de los centrómeros, hecho que ocurre casi simultáneamente en todos los cromosomas. De inmediato, las cromátidas se separan y comienzan a migrar hacia los polos, traccionadas por las fibras cinetocóricas del huso. En este proceso, los microtúbulos de las fibras cinetocóricas se acortan progresivamente, mientras las fibras polares aumentan en longitud debido al mutuo distanciamiento de los polos de la célula. Los cromosomas llegan a los polos y existe un retorno a las condiciones tipo interfase. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, formada al menos en parte por pequeñas vesículas y otros componentes derivados de la envoltura nuclear previa. Los microtúbulos del huso desaparecen y se reorganizan los nucleolos. En la telofase, las fibras polares exhiben una mayor longitud que en la anafase. Los cromosomas comienzan a desenrollarse y se muestran menos condensados, convirtiéndose en fibras de cromatina, las cuales son rodeadas por partes del retículo endoplasmático. Estas se integran hasta formar las envolturas nucleares definitivas de las células hijas. Además, en los núcleos reaparecen los respectivos nucleolos. La citoquinesis es la división del citoplasma para producir 2 células hijas. Este es el último paso de la fase M. En una célula animal, la citoquinesis inicia como un anillo contráctil de actomiosina que se encuentra integrado y unido a la membrana plasmática. Muchas gracias por ver nuestro video sobre mitosis. Recomendamos reforzar el conocimiento con las siguientes fuentes. Y aquí les dejamos un resumen para que capten su conocimiento antes del juego. ¡Gracias!